El día de hoy, como se imaginarán, vengo a hablarles de Angular, el famoso y polémico framework de Google para crear aplicaciones web. Y es que Angular este año ha venido teniendo muchos cambios y actualizaciones con las nuevas versiones que van saliendo. Tenemos desde Standalone Components, un paradigma más orientado a la programación funcional y lo que más da de qué hablar en la comunidad, que serían los signals. Creo que a estas alturas todos hemos escuchado de signals y cómo se van a implementar en nuestro framework favorito. Pero, ¿qué son signals? Para entender este concepto, veamos un ejemplo. Mira el código que está acá. Es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente estamos tomando dos valores, sumándolos e imprimiendo en consola. Pero, ¿qué pasa con el segundo console log? ¿Puedes decirme cuál es el valor? Te daré unos segundos. Efectivamente, si dijiste que el valor sigue siendo 8, estás en lo correcto. Y es que el código mostrado en pantalla es un código síncrono que se lee de arriba a abajo. Si algo cambia después de que se inicializó el valor, en este caso de z, pues z no se llega a enterar porque ya tiene un valor. Perfecto. Ahora veamos el mismo código pero utilizando signals, que sería este. No le prestes atención a la sintaxis ni nada porque es el mismo código, busca hacer exactamente lo mismo. Y bien, ¿qué crees que devuelve? Pues si tu respuesta fue 13, estás en lo correcto. Y es que este código tiene cierta reactividad, reacciona a los cambios que están involucrados al momento de crear la variable z. Y todo esto es gracias a los signals. Entonces podríamos decir que un signal es muy parecido a una variable porque va a almacenar algo. Sin embargo, la diferencia está en que una variable común es como una cajita. Una pequeña cajita que va a contener cualquier tipo de variable. Una cadena, un número, un booleano, un objeto o lo que tú quieras almacenar ahí. Mientras que un signal también es una cajita, un espacio de memoria donde vas a guardar algo, pero además es una cajita con una bombilla que va a estar ahí para poder avisarle a las personas que les interese saber cuándo el contenido de la cajita ha sido cambiado. Por lo que podrían entender que cuando esa cajita cambia de valor, la bombilla empieza a prenderse. Y todos los interesados en saber que ese valor cambió pueden tomar ciertas acciones como actualizar su valor, calcular algo nuevo y básicamente reaccionar a los cambios. Esto está genial. Ahora tenemos una opción más para poder crear reactividad en nuestro código de Angular. Pero ¿por qué razón está sonando tanto el tema de signals y meterlo al core de Angular? Pues porque los signals podrían revolucionar la manera en que trabajamos con Angular, ya que actualmente tenemos un mecanismo de detección de cambios que funciona de la siguiente manera. Imagínate que tienes tu árbol de componentes. Tienes un componente arriba que tiene muchos más componentes hijos. Y en alguno de los componentes hijos hay un cambio. Cambió el valor de una variable. Lo que hace Angular ahora es detectar que ese hijo tuvo algún cambio en su estructura, cambió a una variable, recibe una respuesta HTTP y el mecanismo de detección de cambios de Angular va a ir a uno por uno de los elementos de este árbol de componentes gigante a verificar si existió algún cambio. Por esto es que si tú haces un cambio en un componente y este componente interactúa con otro componente, este componente va a recibir los cambios de manera automática. Cosa que no pasa con otros frameworks como React, en los que tú manualmente tienes que indicar que algo cambió desde otro lugar. Y esto tiene una gran ventaja para nosotros como desarrolladores, porque prácticamente el framework lo hace todo por nosotros, pero como te estarás imaginando, el tener que volver a buscar en cada uno de los componentes padres de arriba y también de abajo si existió algún cambio es un poco ineficiente, porque cuando tenemos muchos componentes podemos llegar a sobrecargar el navegador y tener ciertos comportamientos un poco lentos porque el navegador está comprobando uno por uno en nuestros componentes. Pero, ¿qué pasaría si hacemos esto con signals? Imaginemos, tendríamos nuestro árbol de componentes y si en alguno de los componentes hijos surge el cambio, como los signals tienen un notificador de cambios, ya no sería necesario que el mecanismo de detección de cambios de Angular vaya a verificar uno por uno a todos los componentes del árbol del DOM. Simplemente el signal le avisaría al mismo componente y a los componentes que estén interesados que ha surgido un cambio. Esto es genial porque nos va a traer mejor performance a nivel de respuestas del navegador, pero sin cambiar mucho la forma en que trabajamos con Angular, ya que recordemos que signal sigue siendo una variable. Así que prácticamente con la misma cantidad de código y un código muy parecido a lo que ya hacíamos, obtenemos mucho performance nuevo y el usuario va a tener una mejor experiencia al interactuar con nuestra página. Esto sin contar las grandes ventajas y reducción de código que Signal nos puede traer al momento de hacer las tareas cotidianas de una aplicación, como crear un CRUD, leer respuestas, mostrar notificaciones y todo eso. Si quieres aprender más sobre Signals y cómo utilizarlos en tus proyectos modernos de Angular, te recomiendo ver mi nuevo curso de Angular Signals en código facilito. Te aseguro que aprenderás un montón. Nos vemos ahí. Muchas gracias.